Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a estos encuentros de IAF Más Cerca. Hoy tenemos un encuentro con expertos, en este caso del marketing. Marketing ante el reto de superar el COVID-19 y nos preguntamos, ¿va a ser necesario un nuevo marketing para superar esta crisis? El marketing es definido como un conjunto de técnicas, estudios y análisis que tienen por objeto mejorar la comercialización de un producto, ajustando oferta y demanda, satisfacción al cliente y todo esto de manera que sea rentable o lucrativa para la empresa. Para hablar de todo esto y responder a las dudas que puedan surgir entre los oyentes, contamos con tres expertos, que son María Sassot. Buenos días, María. Buenos días. Bienvenida. Nacho Torre. Buenos días, Nacho. Buenos días. Y Enrique Torguet. Buenos días, Enrique. María Sassot cuenta con más de 15 años de experiencia en el mundo del marketing, publicidad y comunicación corporativa. Es licenciada en Económicas y Economía Aplicada por la Universidad de Zaragoza, también diplomada en Empresariales y Dirección Financiera por la misma universidad y tiene el máster en Gestión Avanzada por la IE Business School. Es socia directora de Esencia Creativa, agencia de publicidad, también mentora de emprendedores y también pertenece a la Junta Directiva de COE Aragón y de Directivas de Aragón. Y también tiene amplia experiencia como formadora en los programas de emprendedores Empléate y Emprende de la Fundación Ibercaja y en Diriges de Unizar. Además, es profesora de estudios superiores de Economía y Marketing en el Colegio Salesianos. Nacho Torre, que también nos acompaña, es director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja. Es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza y máster en Gestión de Innovación por el Instituto Tecnológico de Aragón. Forma parte del Consejo Asesor de diversas organizaciones. Es miembro del claustro de profesores también de varios másters y participa frecuentemente como ponente en encuentros profesionales. Finalmente intervendrá Enrique Torguet. Él estudió en Zaragoza en la Escuela de Marketing y también en la Politécnica de Madrid. Ha desempeñado su labor en distintas empresas de gran consumo y distribución y en instituciones como la Cruz Roja Española o el Gobierno de Aragón. Además, ha ejercido como docente en escuelas de negocio y universidades, como es el caso de la Universidad Pontificia de Comillas, en los másters de Administración y Dirección de Empresas durante 12 años. Ostenta, entre otras responsabilidades, la vicepresidencia de la Asociación de Directivos de Aragón, ADEA. Como director de marketing del Grupo La Zaragozana durante 25 años, hoy Grupo Ágora, ha lanzado más de 20 productos y participado en la creación de campañas publicitarias premiadas en los principales festivales internacionales. Ha diseñado y ejecutado la estrategia de lanzamiento de Ámbar en toda España en los últimos 3 años. Actualmente tiene el cargo de director de comunicación, relaciones institucionales y patrocinio del Grupo Ágora. Bienvenidos, cuando queráis podéis empezar. María. Muy bien, pues muchas gracias a IAF por estas sesiones y voy a compartir pantalla. Bueno, el tema es el nuevo marketing y nos situamos en ese 11 de marzo que parece tan lejano, por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Y que nos ha tenido pues confinados en nuestras casas, ¿no? Desde que la OMS declara la situación de pandemia mundial, pues cambia todo, nos cambia todo el panorama y las marcas también se tienen que adaptar pues a esta nueva realidad, ¿no? Que nos acontece. Y lo primero que hacen es hablarnos desde casa. Un ejemplo es el de hoy, ¿no? Con estos webinars que estamos haciendo, en el que a través de alguna empresa del IAF nos acercan diferentes temas a las empresas y podemos estar conectados y podemos seguir ampliando, ¿no? O pequeñas empresas profesionales que a lo mejor nos han dado soluciones pues para mantenernos en forma. Cada uno ha ido adaptando sus necesidades y escuchando también lo que el usuario quería y necesitaba, ¿no? Las marcas lo que hacen es adaptarse y siguen un poco lo que los usuarios inician, ¿no? Pues, esos aplausos los transformamos también en aplausos
a través de las marcas, la comunicación de las marcas cambia y vemos que muchas de las empresas nos hablan de hoy más que nunca, ¿no? Que lo habremos oído y que muchas marcas lo han utilizado. Muchas de ellas lo que hacen es que cuando nosotros no podemos salir, pues salen en nuestra ayuda. Muchas de las marcas han salido, o sea, la verdad es que hemos visto que la solidaridad nos ha abrumado y este es un homenaje que lanzamos desde la agencia en Esencia Creativa a todas las marcas. Empezó a principios de abril con 70 marcas y hoy son más de 430 marcas en Aragón que se han unido a esa cadena de solidaridad. La verdad es que sabíamos que estábamos comprometidos, sabíamos que había solidaridad, pero tanta, yo creo que no esperábamos tanta, ¿no? La marea. Y bueno, a nivel nacional también en el homenaje que hemos lanzado pues hay 237 marcas ya que están ayudando a todo el territorio. O sea, esto hace que la responsabilidad social corporativa, que ya era muy importante y, bueno, y en el IAF lo sabéis porque pues, cada año son más las empresas que sacan su sello RSA, lo renuevan, tiende a estar en auge, cobra mayor valor y que se convierte también en un punto, en un criterio decisivo. Yo creo que al principio, cuando salgamos, bueno, ya estamos saliendo, no se nos va a olvidar toda la ayuda que las marcas nos han brindado. También tendremos que hacer para ir recordando de una forma muy suave, sin agredir, qué marcas han sido las que han estado allí ayudando, ¿no? Y cada una desde su realidad y desde su posición y desde su poder hacer. O sea, hay muchas marcas que han hecho servicios gratuitos a través de Instagram, por ejemplo, pequeñas, que han estado conectadas con sus usuarios. Hay otras que han hecho donaciones. Bueno, lo hemos ido viendo durante todo este tiempo, ¿no? Llega la desescalada y vuelve a cambiarnos la situación, pues porque empezamos a ver que ya los comercios abren, que la restauración abre, que las empresas vuelven un poco a abrir, a recibir otra vez a sus trabajadores y las marcas pues tienen que comunicarnos que volvemos con tranquilidad. Y es un mensaje que han recogido muchas, ¿no? Que estamos a tu lado, que puedes volver y volver con confianza, con tranquilidad, porque la seguridad es importante y está respaldada por todos, ¿no? Y que la cumplimos. O sea, yo creo que apelo a la responsabilidad, lo hablábamos al principio, de cada uno de nosotros, pero también detrás las marcas tenemos que transmitir ese mensaje de tranquilos, está todo controlado. Estamos en unos entornos seguros, vamos a tomar las medidas oportunas para que no vayamos a más, ¿no? Y hay que comunicar desde la transparencia, contando historias cercanas y creíbles, que nos conecten con el usuario, con el consumidor, pero de una forma muy honesta. Y sobre todo, o sea, las marcas, es el momento de las marcas de hablar con la empatía, de emocionar, de que ponerte en la piel de tu cliente y, o sea, y lo que le importa a tu cliente es lo que te importa a ti como marca. Y esto para mí es vital en estos momentos. Pero no nos tenemos que olvidar de la sorpresa. O sea, el factor sorpresa pues ahora es importante porque pues todas las marcas cuentan que se puede volver con tranquilidad, intentamos hablar desde esa transparencia y esa cercanía, desde esa emoción, pero tenemos que ser marcas que intentemos sorprender, como si nuestros usuarios y nuestros clientes fueran niños, ¿no? Y que pues lo que les decimos, se lo decimos de una forma diferente y muy cercana, pero buscando esa sorpresa en la normalidad, en las pequeñas cosas. Y si antes mostrábamos a un prototipo de cliente de una determinada forma, pues no pasa nada porque nos rompamos un poquito ese perfil que teníamos y lo contemos pues desde casa, desde cómo estamos cada uno viviendo toda esta situación. Humanizar los mensajes y hacerlo con empatía, con cercanía y buscando esa sorpresa. Para mí es como las marcas ahora tienen que estar acercándonos, ¿no? Pero no hay que olvidarse del propósito. Es clave no perder la identidad, inspirar desde el porqué.
empezar a contar, a hablar a los usuarios, a los clientes, desde el por qué, para pasar por cómo lo hacemos y luego llegar al qué, ¿no? Las marcas con mayor reconocimiento son las que se han adaptado al momento, como hemos visto, y han sido coherentes con su propósito. No hay que perder esos valores, esos de dónde venimos. Las marcas van a seguir adaptándose a las necesidades de los consumidores. Consumidores que necesitan que las marcas hablen desde la práctica, la confianza, la transparencia, como decía, con mucha empatía y manteniendo siempre la esencia, sin perder esos valores que nos han hecho y nos han creado una identidad fuerte. Es el momento, pues, de las marcas auténticas. ¿Para qué? Para seguir siendo la primera opción para el cliente. Está claro que hay muchas marcas en el mercado y todos queremos ser la primera opción del cliente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, sin perder ese foco. Estos días hemos visto que el futuro es de las plataformas y evidentemente pues todo el comercio online ha aumentado muchísimo, pero también la proximidad es el momento ahora, ¿no? De acercarte a los comercios de tu zona, de buscar esa proximidad. Y ya sea bien por la proximidad o bien por la plataforma, la experiencia del cliente tiene que ser la misma y basada en lo que hablábamos antes. La transparencia, la empatía, la cercanía, la sorpresa. Entonces, me da igual que sea desde un comercio de proximidad, desde de un comercio online, pero la experiencia del cliente hay que cuidarla. Y no nos olvidemos que se trata de llegar. Y para llegar, lo hemos visto en Aragón, hemos sido siempre pioneros, lo estamos viendo ahora, ¿no? Que es mejor llegar acompañado que no solo. O sea, tenemos una masa crítica de pequeñas empresas, pues esto, pequeñas y medianas, y que pues a lo mejor sumando buscando esas alianzas podemos llegar juntos y mejor, ¿no? Entonces yo creo que también es el momento de esa colaboración, de fomentar esa colaboración de las alianzas. ¿Cuáles son las oportunidades para el nuevo marketing a partir de esta forma de trabajar? Bueno, pues al final no sé si son nuevas oportunidades o realmente cobra más valor tendencias que ya estaban sobre la mesa. Lo que hace este momento es acelerar pues, lo natural, lo eco, lo bio, el producto que viene del origen. ¿Qué otras tendencias? Lo saludable, todos buscamos el bienestar, la salud de la mente, del cuerpo, el cuidado, el bienestar animal, o sea, forman parte de nuestra vida y ya hay muchas marcas que ya venían trabajando y basándose en esa tendencia del bienestar animal, pues también se va a fomentar, ¿no? Lo artesanal cobrará pues mayor protagonismo y lo hemos estado viendo también pues, con talleres que a lo mejor su producción estaba basada en un tema y se han reorganizado rápidamente para poder colaborar y dar soluciones a necesidades que en este momento eran vitales, ¿no? Y creo que es el momento también pues, basada en esa proximidad, de recordar y de estar cerca de esas producciones Made in Aragón, Made in España, Made in Europa. Y está claro, como decíamos al principio, que nos preocupa y a los clientes les preocupa y van a valorar mucho aquellas marcas que se preocupan por su entorno más cercano, pero también por el cuidar del planeta. Entonces, la sostenibilidad vuelve a estar en auge. Y lo decíamos al principio, ¿no? Las marcas van a estar acompañando, van a seguir estando acompañando a los usuarios y van a apostar por dar nuevas formas de disfrutar. Todos tenemos una gran lista de cosas que queremos hacer cuando esto termine y cuando pues, podamos volver a abrazarnos y volver a estar tranquilamente, ¿no? Pues las marcas también van a estar ahí
El nuevo marketing es una oportunidad para las marcas para reconectar con lo natural, como veíamos, con los principios, con los valores, con el origen. Ahora que se impone la distancia, ganarán las marcas que el consumidor sienta más cercanas a su realidad. Y para mí esto es la clave del nuevo marketing. Es el momento de las marcas con identidad fuerte, como decíamos, basado en esos valores, en ese propósito que nos ha hecho distinguible, pero también es el momento de las marcas con una identidad líquida. ¿Y qué quiero decir con esto? Flexible. O sea, esta situación, esta crisis nos ha hecho adaptarnos a una nueva realidad y rápidamente nos hemos puesto todos a teletrabajar, o bueno, una gran parte, y ha mostrado que podíamos ser ágiles adaptándonos a nuevas situaciones. Esa flexibilidad se va a quedar y las marcas la van a incorporar en la cultura de la empresa. Y por fin, creo que todo esto está basado en pues, nuestro lema, ¿no? En que las marcas son como las personas, que lo que cuenta es lo que nos hacen sentir. Y hasta aquí. Gracias. Sí, Nacho Torre, adelante. Hola. Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir el escritorio para poderos mostrarla ahora. A ver si lo puedo. Vamos a compartir. Compartimos la presentación. Creo que la estáis viendo, ¿verdad? ¿La veis bien? Perfecto, fenomenal. Bueno, pues muchas gracias por la introducción que nos ha hecho Pilar y a pues, por esta iniciativa Master para permitir seguir conectados, pues personas que nos conocemos muchas entre nosotros y otras que nos estamos conociendo gracias a la iniciativa, y también por la oportunidad de escuchar a María y luego a Enrique. Creo que María nos ha establecido un marco bastante interesante con unas guías que vamos a ver si en Ibercaja aprobamos el examen o suspendemos. A ver qué tal. Yo creo que aprobáis. A ver qué tal lo hemos hecho durante este tiempo. Ahora mismo no somos capaces de decir cómo será el nuevo marketing, ni siquiera en verano o después del verano, pero sí que nos apetece compartir con todos cómo hemos estado haciendo el marketing desde esos primeros días de marzo, donde la crisis sanitaria empezaba ya a ser muy evidente, hasta la fecha de hoy. Entonces, pues para poder compartir qué es lo que hemos estado haciendo, tenemos establecido... A ver si esto pasa... No, esto... Bueno, sí. Ahora, tenemos establecido un marco conceptual de uso genérico que podéis encontrar en diferentes recursos teóricos o académicos sobre el mundo de las crisis de cualquier naturaleza. También creemos que esa aplicación nosotros lo estamos siguiendo para estructurarnos en cuanto a lo que es el momento temporal de esta crisis sanitaria, en este caso que estamos viviendo, con implicaciones sociales y económicas relevantes y también tecnológicas, pero una crisis finalmente sanitaria, donde hay una fase de inicio, ese momento del shock, que podemos vincular mucho a ese inicio de estado de alarma, una fase luego de expansión a medida que van pasando los días y las semanas. El momento en el que nos encontramos ahora, que creemos que está ya en la etapa de control y de reconducción, pensamos que todavía hay bastante dolor real y figurado, pero que ya estamos empezando a tomar algo el control de lo que es la situación, y estará por venir en algún momento, ojalá más pronto que tarde, la reconstrucción. Aún no consideramos nosotros que estemos en la fase de reconstrucción, de haber tocado el suelo y empezar a crecer otra vez, pero sí en la de control y reconducción. Y lo que queremos compartir es qué hemos ido haciendo en cada una de estas etapas. Y la presentación tiene para cada uno de estos puntos todo el rato la misma estructura. ¿Qué enfoque hemos abordado? Y el enfoque se traduce en lo que nosotros llamamos principios de gestión o axiomas, cuáles son los mandamientos que vamos a seguir en las decisiones que debemos tomar en ese momento y cómo lo hemos aplicado pues, con algunos ejemplos. Entonces, en el momento del inicio, primero que consideramos la semana después de la 5 marzada, esa semana del 8 de marzo, cuando ya empezábamos a ver que esto era muy evidente, asegurar la seguridad de compañeros, de empleados y de clientes en términos de salud, eso es lo más importante, asegurar la continuidad del servicio, porque Banca Seguros se considera un sector esencial. Es evidente que la banca y los seguros no salvamos vidas de forma directa, el sector más esencial en esta crisis ha sido el de los sanitarios,
y todo lo que podamos decir de ellos va a ser insuficiente, pero ha habido otros sectores que para que una economía moderna en el siglo XXI siga funcionando, incluso confinados, tienen que estar, aunque sea en la sombra, funcionando, y que si vas a pagar con tu tarjeta el papel higiénico o la cerveza funcione, y que si quieres asegurarte que tu dinero no has fumado funcione, y hay que estar discretamente, estar y que funcione. Entonces, seguridad de las personas, seguridad de la continuidad del servicio y asegurar que seguimos en contacto con la gente. Y eso era lo primero. Y los principios de gestión. Uno muy importante, sensibilidad social. Estábamos todos con nervios, con miedos, con pánicos, sensibles. Los clientes y los compañeros. Mucho cuidado con los mensajes. Toda la parte del marketing automatizado, la automatización de marketing en base a eventos. ¿Qué eventos cortamos? ¿Qué mensajes cortamos? ¿Qué canales cortamos? ¿Cuáles precisamente no cortamos? ¿Qué copies matizamos? Y eso tiene que ver con mucha sensibilidad e introducirlo en el modelo de gobierno para tener cuidado con qué sí, qué no, y con qué copies, con qué mensajes, qué tonos, ¿vale? Luego, ser conscientes que, aunque se va a ver afectada la consecución de nuestros objetivos como organización, seguro que sí, pero siguen existiendo y que lo tengamos también en cuenta para que las decisiones que tomemos ya vayamos preveyendo qué impacto podrán tener en nosotros mismos. Si generamos algo de actividad adecuada al contexto y con mucha prudencia, que se pueda atender, tengamos en cuenta cómo es la nueva normalidad. No vamos a empujar campañas de renting con recogida de vehículo en concesionario que va a estar cerrado. No se va a poder hacer. No vamos a generar una actividad que no se pueda atender. Tengamos en cuenta una revisión de nuestra oferta, producto y distribución para poder generar solo lo que sí que se puede atender en esta nueva realidad. Y luego nos están diciendo las autoridades sanitarias que minimicemos el contacto social y que nos quedemos en nuestras casas. Somos sector esencial y, por tanto, tenemos y queremos seguir abiertos para atender a nuestros clientes, pero si un cliente finalmente va a una oficina, que sea para algo que él necesita, que sea para algo que realmente va a llevar a término. Entonces, estos fueron los primeros 4 principios de gestión que pusimos encima de la mesa, que presentamos en nuestro comité de negocio ya el 16 de marzo y que rigieron la actividad que hicimos a partir de esa fecha. Entonces, esto se reducía luego una primera comunicación masiva con los 2,5 millones de clientes en torno a la seguridad, otra en torno a todo lo que puedes hacer de gestión de tus finanzas desde casa sin necesidad de desplazarte, que si nos necesitas vamos a estar, pero si te puedes quedar en casa y hacerlo desde ahí va a ser mejor para ti. Mucho contenido en redes sociales para poder amplificar este mensaje, de cosas que considerábamos que eran útiles y también de mantener una cierta emotividad cercana para que no se nos pasaran cosas y que no fuera la única realidad, la crisis sanitaria, recordando pues cosas que a lo mejor podían parecer frívolas, pero que pensábamos que debíamos seguir comunicando, pues como el Día del Padre, pero somos un banco y al final ha habido mucho miedo del ahorro inversor con los mercados, si cae el mercado, si es volátil, informe diario de mercados, postcards sobre mercados, analistas expertos haciendo webinars, porque al final es nuestra esencia como banco, y recordando también con píldoras, puedes gestionar tus tarjetas, puedes gestionar tus fondos, puedes hacer transferencias, puedes recuperar tus claves si no las tienes, puedes incluso ser un cliente digital si no lo eras. Todo lo que puedes hacer para poder asegurar, tranquilo, lo puedes hacer desde casa, sigo presente. Y seguimos luego avanzando y ya dijimos, oye, pero si esto va a durar más de 2 semanas, que tiene pinta que al final va a durar más de 2 semanas, ¿cómo seguimos en contacto con nuestros clientes? Y creamos una newsletter semanal. La newsletter semanal es decir, vamos, hicimos un lanzamiento de presentación diciéndole a los clientes, cada semana queremos contarte algo porque cada semana queremos recordarte que estamos aquí por si nos necesitas. Y si no nos necesitas, que sepas que estamos, ¿vale? Una estructura que presentamos en la primera, en la que le dijimos, te vamos a recordar que estamos, te vamos a recordar que es bueno que te sigas quedando en casa, te vamos a dar contenidos que creemos que son útiles para ti, para tu salud, para la gestión de tus finanzas, y luego todo lo que puedes hacer desde tu casa, procurando que sea temático y siguiendo con mucho contenido en redes sociales y a través de colaboraciones, de ecosistema más empresa, webinars de cómo gestionar la tesorería en tiempos de crisis, cómo ser creativo en equipos distribuidos, cosas que pensábamos que podían ser útiles. Adelantamos cobro de pensiones, cosas que pensábamos que son útiles y debemos compartir con nuestros clientes para hacerles la vida un poquito más fácil y para recordarles que estamos si nos necesitan. Y todo esto organizado, no de cualquier manera. Al final, decir, desde la semana 0, la 1, la 2, hasta hicimos una primera previsión de 8 semanas, comunicación de carácter más institucional, más transaccional, lo que puedes hacer desde casa, cobertura de las necesidades financieras que se pueden presentar en un momento como este, cómo te recordamos que también queremos apoyar social. Entramos luego en la fase de expansión.
Y esta la dividimos como en dos partes, ¿vale? En la primera parte de la fase de expansión, cuando ya vimos que el estado de alarma se largaba, que el confinamiento se posponía, lo primero, estar con nuestros clientes. Seguimos teniendo oficinas abiertas, hay menos gente porque también vosotros venís menos, preserva vuestra salud, preserva nuestra salud, pero seguimos apostando por tener las oficinas cerca, porque si lo que te están diciendo es que no pases mucho tiempo fuera de casa y yo te hago hacer 5 kilómetros porque consideras imprescindible venir, cuando antes hacías 500 metros, yo no estoy cumpliendo con lo que se espera de nosotros como un sector esencial. Entonces, te vamos a seguir atendiendo. Si lo necesitas, esperemos que no, presencialmente, por supuesto, personalmente a través de teléfono, call center de tu oficina y digitalmente, por supuesto que sí. Ya se ha dicho con claridad en el momento de la expansión qué se espera de las entidades financieras. Se espera canalizar ayudas públicas para particulares, moratorias hipotecarias, moratorias de alquiler y para empresas avales ICO. Pues ya tenemos claro cuál es nuestro foco. Pues que esté claro, que sea evidente y vamos a cumplirlo. Y empezamos a ver, como bien decía María, que había mucha voluntad solidaria, la gente quería hacer. Y encontrábamos cada vez más personas, incluso clientes que nos decían, yo querría hacer algo, pero no sé cómo canalizarlo y estoy en mi casa. Si es que no puedo salir, ¿qué es lo que puedo hacer? Y veo uno necesita mascarillas, otro necesita batas, otro necesita comidas. Entonces, nuestros 3 principios fueron eso, atender clientes, canalizar ayudas y dar respuesta a las inquietudes solidarias. ¿Y cómo aplicamos esto? Creamos un nuevo servicio de atención personal, pero no presencial, de carácter telefónico. Esto estaba previsto hacerse en el año y, como decía María, pues se ha acelerado. Hemos hecho en unas semanas lo que teníamos previsto haber hecho a lo largo de todo el 2020. Tener más gestores prestando asesoramiento financiero, no simplemente un servicio centralita, un servicio de asesoramiento financiero personalizado para cubrir las necesidades. Lo lanzamos en torno a mediados de abril. Luego, la canalización de las ayudas públicas, el poder facilitar información, formularios, atención telefónica, procedimientos, para hacer llegar a aquellos clientes más vulnerables financieramente que lo necesitarán, lo que estaba previsto que lleváramos a término los bancos, siempre en estrecha colaboración con el ICO, con el Ministerio de Economía y cumpliendo, incluso pues, en nuestro caso y en el caso de otros bancos, adelantándonos al cumplimiento de los plazos que estaban previstos. Y la campaña solidaria que se inició en Zaragoza, porque somos una organización de origen aragonés, con mucho orgullo de nuestras raíces aragonesas. Ahora ya pues el árbol da sombra en todo el territorio, pero se inició en Zaragoza y ya luego creamos la plataforma Vamos pues para canalizar la voluntad solidaria de muchos ciudadanos que querían hacerla. Y creando la plataforma de crowdfunding nosotros, nuestro equipo de desarrollo nunca había creado una plataforma de crowdfunding. Eso es ser también flexible, como nos decía María. Pues si tenemos que tener una plataforma de crowdfunding que integre Bizum, que entregue transferencia, que entregue donación por llamada telefónica a modo telemaratón, pues es algo que lanzamos. Y esa campaña solidaria fue la que luego se fue habilitando en grupos de Extremadura, Guadalajara, Huesca, en La Rioja, en Madrid, en Sevilla, en Teruel, en Valladolid y por supuesto también aquí en Zaragoza. Y fuimos sumando muchos amigos personales, de compañeros nuestros, amigos de la institución, nuestro alcalde de la ciudad, el alcalde de Madrid, el alcalde de Burgos, el alcalde de La Rioja, gente del mundo del deporte, el entrenador del Sevilla, el entrenador del Betis, que esto es una anécdota, pero es bonito, 2 rivalidades muy consumadas, pero que juntos quieren ayudar a los sevillanos a que participen en esta plataforma, pues Fernando Romay, Ander Herrera, Llorente, también muchos corredores, muchos periodistas, mucha gente del mundo del deporte, del mundo del arte, de la cultura, pues también pues Hugo Silva, y me los dejaría todos. En nuestro canal de YouTube pues están todos los vídeos de las personas que lo que hacen es amplificar el mensaje, su solidaridad, no solo su contribución, que las han hecho, es también amplificar el mensaje, hacer que se difunda. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido esas alianzas que decía María, pues buscar cómo con instituciones, con marcas, con gente que necesitaba ayuda, podíamos canalizar pues ese deseo que tenían de poder contribuir. Y esto es lo que estuvimos haciendo en esa fase de expansión. Y fue entonces cuando nos decidimos hacer una campaña institucional. Esto ya es muy de marketing. Nosotros no hicimos una campaña institucional proactiva, con agencia de medios, con agencia creativa y con distribución en el momento del shock inicial. Lo hicimos cuando pensamos que socialmente ya podía entenderse mejor y lo hicimos cuando pensamos que teníamos cosas que contar reales, ciertas y que ayudaban
que ayudaban a atender a las personas, que ayudaba a canalizar las ayudas, que ayudaba a tener plataformas sociales y que ayudaba a toda la iniciativa privada que también poníamos nosotros de anticipos de pagos, etc. Entonces fue cuando lanzamos esa campaña y la campaña pivotó sobre la iniciativa solidaria anterior. Y tiene que ver con el propósito, como decía María, si Ibercaja es el banco del vamos, somos el banco que acompaña a los clientes a lo largo de toda su vida en sus momentos importantes, pues ahora también. En este momento que es importante, seguimos fieles al propósito y a la esencia y te queremos acompañar ahora y te querremos acompañar también en la reconstrucción, en tu reconstrucción de tu familia personal, pero de tu reconstrucción como empresa. Ahí aplicaba la serenidad, la templanza, la prudencia, no ser excesivamente marketingianos, ser lo más honestos posibles, hacer llegar nuestro mensaje, pero no convertir en oportunista este momento, coherente y consistente con nuestro propósito y con nuestros valores, muy empático con los clientes, con nuestros propios empleados que están viviendo una realidad de gestión y que tienen que ver que lo que hacemos con ellos cuadra con lo que ven que hacemos con los clientes y con la sociedad en su conjunto. Y con un tono y con unas acciones pues que fueran muy cercanas, que es como intentamos ser siempre, pero que se percibiera como me están contando cosas que he visto o he vivido o me han contado que están haciendo, no son humo, y me las están contando con un lenguaje y con un cariño que es el que me tienen acostumbrados y que reconozco que me gusta. Bueno, pues la aplicación posterior en nuestra web, pues en temas financieros, en temas más sociales, en temas de información también, estar constantemente informando a nuestros clientes sobre temas que les preocupan, sobre todo en el ámbito del ahorro, de los seguros, qué es bullying, qué no es bullying, qué cubren los seguros, procurando también que no falte información veraz para que ellos puedan luego tomar sus mejores decisiones y pues con la clásica aplicación luego, pues en televisión, en web, incluso en símbolos icónicos como para nosotros son nuestro edificio en Zaragoza y próximamente pues en otros edificios, en otras sedes. Y llegamos al momento en el que estamos ahora, en la fase de control y de reconducción. De nuevo, volvemos a aplicar unos principios de diseño y decimos, número 1, seguir cumpliendo. Primero cumplir, hablaba María de sorprender, es cierto, veremos cuando llega el momento de poder sorprender, no sabemos si ha llegado ya, pero desde luego lo primero, cumplir, luego sorprender. Cumplir con seguir atendiendo a los clientes, seguimos abiertos si nos necesitas, estamos ya en una fase con mayores libertades de movilidad y es posible que quieras venir, pues estamos volviendo más personas a trabajar para poderte atender si la demanda es real y no se puede cubrir de otra manera. Protege tu salud, nosotros protegeremos nuestra salud y tu salud, pero estamos para atenderte y por supuesto en el entorno digital. Sigamos canalizando las ayudas, que todavía sigue habiendo demanda de las mismas, pero vamos a empezar a hacer un marketing y una relación con el cliente que se acomode al ritmo de la sociedad y del consumidor. Porque creo que queremos empezar a cambiar de fase. Porque cuando alguien se queda en la fase 0 y no pasa a la 1, se queda molesto, porque siente que no avanza. Y va más allá de si puedo o no puedo ir a la terraza. Porque queremos abandonar, no olvidar, pero queremos superar y avanzar en el estado que hemos vivido tan intenso. Y entonces creemos que las marcas, como decía María, pues debemos acompañar. Las marcas de gran consumo creo que son las primeras que deben dar ese paso y lo están dando y observamos que los dan y acompañarlo para tener sensación de recuperar un poquito más de normalidad o la palabra que queramos utilizar. Las marcas que a lo mejor prestamos servicios que no son tan sexys o atractivos, pero que somos también esenciales y que también cubrimos necesidades, creemos que también debemos acompañar y que también debemos empezar a avanzar y adecuarnos a ese ritmo. ¿Que sucede algo que esperemos que no pase y hay que dar un paso atrás en otoño? Se da. ¿Que se dan dos adelante? Dos adelante. Observemos la sociedad y acompañémosle. Cambiemos de etapa. Y será un principio. Cambiemos de etapa junto a la sociedad, al ritmo que la sociedad quiere, que el cliente y el consumidor quiera, pero pensemos ya en avanzar, ¿vale? Pensemos en cuáles serán los objetivos que tenemos en el año y pensemos en cómo podemos conseguir nuestros objetivos del año al ritmo que cambia la sociedad también, ¿vale? Y luego, de nuevo, pues adaptando nuestro modelo de relación a esa nueva realidad de los clientes. Y en ese adaptar el modelo de relación, un punto, todo esto de planificado, para que nosotros creemos mucho en enfoque, aplicación, planificación, y luego un punto muy importante, y esto creo que para los retailers es esencial, sobre todo en el momento en el que nos encontramos ahora. ¿Cómo atendemos en el punto físico? En el mundo digital estamos haciéndolos todos razonablemente bien. Creo que tanto entidades financieras como e-commerce hemos aprendido y nos hemos digitalizado, el que no lo hubiera hecho ya muy rápido. Pero ¿y en el punto físico? En el punto físico sigue habiendo cierto miedo del que atiende, cierto miedo del que va, requisitos sanitarios que hay que cumplir, de carácter estatal, de carácter autonómico, de carácter incluso municipal. Entonces creemos que es un foco de gestión muy relevante.
Y ahí nosotros los principios que queremos aplicar son, el número 1, la esencia no cambia, la esencia es atender a los clientes y asesorarles. El protagonista no puede ser la mascarilla, el protagonista no puede ser el guante, el protagonista no puede ser la mampara, el protagonista no puede ser el aforo. El protagonista tiene que ser un cliente con una necesidad que queremos cubrir. Todo lo demás es para proteger nuestra salud, pero el protagonista debe seguir siendo el cliente y su necesidad. Hay que minimizar el temor del compañero a relacionarse con el cliente, el temor del cliente a relacionarse con el compañero, transmitir una cierta sensación de seguridad, pero superar la sensación de miedo del mensaje de si no haces esto te vas a morir, hacemos esto para estar sanos y seguros. Entonces, porque ya estamos en el momento de empezar a comunicar de esta manera. Entonces, una gestión y una comunicación algo más positiva. Y luego siendo ágiles, con determinación para dar seguridad al cliente y dar seguridad a la persona que atiende, pero siendo flexibles, porque estamos ante una crisis que nunca habíamos vivido en sociedades avanzadas en el momento en el que estamos, y los gobiernos de los países están haciendo la mejor gestión que son capaces y hoy creen que una cosa es la buena y puede que mañana piensen que sea otra. Y si es así, lo mejor es no discutirlo y ser capaz de adaptarte y adaptarte de manera ágil. Y si hoy es mascarilla, y si mañana es otra cosa, rápido, otra cosa. Entonces hay que estar previsto a que esto pueda ser ágil. Y bueno, eso nos ha llevado a hacer mucho benchmark, fijarnos en los buenos retailers que creemos que están haciendo buenas comunicaciones y buenas gestiones de sus espacios físicos. No vamos a fijarnos en los retailers de los que creemos que no podemos aprender y nosotros pues ver cómo adaptamos protocolos de atención. Esto es como se atiende a un cliente en una oficina, desde que espera hasta que se le acoge, hasta que se indaga que ha venido, hasta que se le atiende, hasta que se le despide. ¿Qué queremos que sienta? ¿Qué queremos que sienta? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, hemos introducido nuevos protocolos de actuación, un diseño de cartel que pondremos hoy en las oficinas. Esto lo que viene a decir es que hay que cambiar también en esta fase cómo atendemos. La fase de la reconstrucción. No estamos aún en reconstrucción y no tenemos una para decir cómo será la reconstrucción. No nos atrevemos. Pero sí observamos en esta gráfica que los clientes digitales han crecido mucho. Esto es el cliente digital, la gris va hacia arriba. El cliente que va por la oficina, como es normal, ha habido un confinamiento, pues ha bajado. Creemos que todo lo digital ha venido para quedarse, que el consumo digital de cualquier producto o servicio se va a mantener en los estándares que estamos alcanzando. Pensamos que la presencia física no se va a quedar tan hundida como ha estado en este momento, seguro que no, pero no sabemos si volverá a los niveles donde estaba antes, porque la conveniencia del mundo digital para determinados servicios, no digo para todos, la conveniencia y la experiencia digital puede ser suficiente para algunos clientes o por lo menos para algunas necesidades del cliente y eso puede drenar de la necesidad física presencial. Y eso al final lo que nos lleva a decir es tengamos buenos sistemas de información, no voy a entrar en ellos, esto es un poquito pues, por los que tenemos nosotros, cuadros de mando de carácter recurrente, cuadros de mando creados especiales por COVID, análisis de consumidor para irnos adaptando de manera continua a lo que puede ir surgiendo. Y ya por último, cada vez se está hablando más del employee experience, del marketing interno, los directores de recursos humanos nos piden a los directores de marketing cómo gestionáis clientes, porque los clientes sois personas, cartelizáis, segmentáis, sois omnicanales, porque están viendo que al final las personas también se pueden gestionar como un grupo receptor de mensajes de una propuesta de valor. Y en ese sentido, pues también en estos tiempos, aquí solamente hay una única pantalla, el foco de hoy, el marketing de personas, sino el marketing de clientes, pero también pues con mucha conciencia, pues con un comunicado semanal del consejero delegado, contando lo más relevante a nuestros compañeros, una información diaria y una sección de normativa especial para COVID, para que todos conozcamos los 5.000 compañeros qué ha cambiado desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista de seguridad, desde un punto de vista de producto, incluso desde un punto de vista de qué hemos contado a nuestros clientes esta semana, todo junto, que ha aparecido en medios, que ha aparecido en redes, para que como poco sepáis lo mismo que saben ellos, lo podéis aprovechar. Una nueva plataforma que se creó, estaba previsto poderla hacer a lo largo del año y se ha acelerado y lanzado en abril, Ibercaja Contigo, una app para que se pueda acceder a toda la comunicación con los empleados 24/7 y 365 de manera ubicua, en nuestra revista y nuestros habituales. Al final, decir, no sabemos cómo será el nuevo marketing después de la reconstrucción, no nos atrevemos a decir ahora cómo será ni siquiera en septiembre, pero sí pensamos que hay que leer muy bien a la sociedad en cada momento y tratar de adaptarte para poderle dar lo que pueda esperar, no ser oportunista, pero sí oportuno y razonablemente flexible. Esto era un poco lo que queríamos compartir nosotros en la experiencia de lo que estamos viviendo hasta este momento. Gracias.
Gracias, Nacho Torre. Y el tercer ponente que tenemos preparado ya es Enrique Torriet, del Grupo Ahora. Enrique, adelante. En primer lugar, oye, agradeceros a Pilar, a ti Jesús y al Instituto Aragos de Fomento la invitación a participar en esta ocasión y, por supuesto, bueno, estar con María y con Nacho es un placer. Hacerlo después de ellos me evita, o no me evita, voy a hacer un resumen de lo que habéis hecho. A ver, cuando nos presentaste la alternativa de participar, había una pregunta que era ¿nuevo marketing? Y yo voy a intentar responder diciendo ya de entrada que no creo en el nuevo marketing. Y lo voy a intentar justificar, antes de nada me vais a permitir que ponga la pantalla en compartir. Y por eso he puesto la palabra nuevo en minúscula. Yo primero diría que esta crisis no es como la de 2007, que fue la crisis del labio, del pintalabios, ¿no? Del pintalabios rojo. ¿Recordáis aquello que se vendían muchos pintalabios rojos porque se entendía que era una crisis financiera y había que mostrarse seguro, ¿no? O segura, en este caso. Claro, esto no vale para esta crisis, que ayer veía un reportaje donde las máscaras van a evitar el que se vendan pintalabios rojos. Esta crisis no sé si saldrá en L, en Z, en W, en M, no sé, o en V. Lo que está claro que es una crisis del papel higiénico. Y esto que estamos diciendo, que es como un reflejo momentáneo de una fotografía, de esas dos crisis son tremendamente diferentes. Y en parte algo iguales. Que ha demostrado que podemos vivir en familia, incluso podemos hasta convivir en familia, que esto es un reto, ha sido un reto para mucha gente. Obligatoriamente hemos tenido que, algunos, vivir sin trabajar, otros, los menos, de este porcentaje tan grande de gente que ha estado en ERTE, lo ha hecho viviendo o trabajando en casa o teletrabajando. Hemos sido capaces de no mirar en el horizonte a medio y largo plazo, no hemos empleado coche, hemos perdido algo de afectos y nos hemos saludado y nos hemos besado en la distancia sin acercarnos, no hemos viajado, no hemos visto fútbol y, por supuesto, como todos lo hemos padecido, pues hemos estado sin salir de casa. Pero algo importante es que incluso hemos notado la sensación de vivir sin gastar o de gastar lo menos posible. Y esto, al final, indefectiblemente nos arrastra a una situación donde la sociedad le va a quedar marcadas unas huellas, espero que no sean indelebles, al contrario, yo creo que va a salir reforzada, pero una sociedad algo diferente. Y esta sociedad nos hace ver que los paradigmas que teníamos, bueno, pues modifican esa cultura de sociedad, donde hemos vivido pensando en que teníamos todo controlado y que teníamos una seguridad a prueba de bombas, que teníamos un cierto confort en nuestra vida. Bueno, pues hemos pasado a sentir miedo, a estar bloqueados, a estar inseguros, hasta en nuestra propia casa, y tenemos una pérdida de confianza en estos momentos importantes. Y esta pérdida de confianza es uno de los elementos fundamentales que este teórico nuevo marketing tiene que afrontar. El marketing, mejor dicho, más que el nuevo, el marketing. En segundo lugar, hemos pasado de pensar que vivíamos una sociedad más igual a una sociedad que vislumbramos que va a ser más desigual. Lo estamos viendo. Estas fotos que nos llegan cada día de esas necesidades básicas que se tienen que cubrir, etc. Eso nos empieza a radiografiar un nuevo escenario donde el marketing tiene que pensar en una nueva segmentación. Hemos visto cómo el papel de la gente mayor, dramáticamente afectada por la situación de la COVID, también lo ha sido dañada en la imagen como grupo social. Pero va a haber una nueva segmentación y vamos a tener que pensar desde el marketing, no del nuevo marketing, sino desde el marketing en dar solución. El mundo de la libertad. Hemos pasado de sentirnos libres a estar en
en no libertad, en estar vigilados, incluso seguimos vigilando. Por lo tanto, la sensación de responsabilidad, la racionalización de nuestro comportamiento y la reciprocidad que vamos a buscar al que está al lado nos va a obligar a comportarnos de una determinada manera. Y el marketing el marketing de siempre tiene que dar respuesta a esto. Y el mundo de la globalidad. La globalidad entendida como punto de encuentro de todos, de ver que lo lejos puede estar cerca, se ha reducido en estos momentos a nuestro entorno más inmediato, al hogar, a nuestro hogar. Y esa sensación nos ha hecho releer el significado de lo más cercano. Y por lo tanto, lo local va a jugar un papel importantísimo en este marketing, que yo digo ya y adelanto, es un marketing adaptado. Pilar lo decía al principio, la ciencia del marketing, que es, bueno, yo creo que haciendo una síntesis, el objetivo del marketing, como siempre, es satisfacer las necesidades. Y los que bebemos y vivimos de esto sabemos claramente que para impactar con nuestro producto, con nuestro servicio, con nuestra comunicación, tenemos que saber muy bien qué es lo que quieren nuestros consumidores y nuestros clientes. Y por eso hay que volver a los clásicos. Y yo os invito a reflexionar, a partir de ahora, reflexionar en vuestro negocio, en vuestro producto y en vuestro servicio, si estamos cumpliendo o si vais a cumplir o de qué manera lo vais a hacer a través de releer a los clásicos. Y uno de ellos, bueno, perdón, antes de esto deciros que todo siempre con un foco central, lo habéis dicho tanto Nacho como María, que está en las personas. Las personas que somos todos nosotros, con estas huellas que nos han marcado, hay que leer en esto que digo que es un clásico, que es lo que hizo Abraham Maslow con su pirámide clásica que todos sabemos. Esta pirámide que ya pensábamos que la habíamos escalado y que ya estábamos en la parte más alta de ella, estábamos autorrealizados, estábamos en posición zen, pues se nos ha desmontado y ha empezado por la parte de más abajo, por la alimentación, con el papel higiénico. Pero es que luego hemos vivido una inseguridad y una desprotección. Y, bueno, y pasar por cada uno de estos escenarios, de estas plantas de la pirámide de Maslow, y veréis que todo se ha empezado a tambalear y todo ha empezado a moverse para empezar a releer cuáles son verdaderamente las necesidades de estos consumidores a los que nosotros nos acercamos con nuestro producto. Meter lo afectivo, meter la autoestima, todo esto se ha movido y hay que resetearlo. Y para eso la mejor manera de leerlo es volver otra vez al clásico. Y entonces escoger el marketing mix y ver dónde estás. Ver tu producto, ver tu precio, tu distribución, tu comunicación. Y aquí me atrevo a leer algo que ya lo ha adelantado María y que lo ha ejemplificado muy claramente Nacho con lo que Ibercaja como entidad y como marca que ofrece servicios ha realizado, que es pensar en que el producto, la calidad, que siempre hemos dicho que estaba indiscutible, ahora la calidad está unida a la seguridad. Y esto es fundamental. La necesidad de volver a esa realidad, a no pensar en lo superfluo, a pensar en lo básico, porque creo que hay que releer al producto desde el potencial que tiene en sí mismo, en pensar en que tiene que resolver algo. El papel que ha adoptado el hogar como centro donde vivo y donde estoy y donde convivo y donde hago cosas va a tomar un protagonismo bestial y su relación con todo lo que nosotros hacemos, me da igual producto o servicios o ideas, va a ser fundamental. La importancia de los momentos, lo comentaba María antes, ¿no? Yo creo que hay que leerlos también en clave de momentos, de cómo guarda relación con nosotros. Bueno, el precio. El precio, vamos a una racionalización muy clara de la oferta con un ajuste en el gasto, porque ayer Monitor de la OIT estaba diciendo que el 54% de la población en España estaba muy temerosa con su trabajo. Y
todos podemos pensar que va a haber esta situación que nos haga, bueno, pues ajustarnos en nuestros gastos. El valor del dinero, no sé si sea físico, de papel, en el móvil, da igual. El valor del dinero vamos a tener que tenerlo en nuestras decisiones como gestores del marketing. Y sobre todo en entender cómo va a ser ese proceso de decisión del gasto. Bueno, en distribución, pues el poder de lo cercano es claro. Lo hemos vivido, como hasta los formatos de determinadas bueno, maneras de vender, ¿no? Los supermercados, los grandes supermercados, se ha visto muchas diferencias, ¿no? El papel del comercio de proximidad, lo próximo. Y por contraste, la compra online que va a ir de una manera muy acelerada en su crecimiento. Bueno, muy acelerada. No sé si muy acelerada, pero por lo menos muy consolidada ya y en crecimiento. La comunicación, lo habéis dicho también. Yo creo que la comunicación, que al final es un compendio entre credibilidad y relevancia, pues van a ganar aquellas marcas que sean más honestas. Con aquellos mensajes, si queréis, menos elaborados en el sentido de lo que decía Nacho. Dice, no me lo cuentes, hazlo. Primero hazlo y luego me lo dices. Y luego me lo dices. Pero no me lo prometas y luego se quede vacío. El papel de los medios tradicionales y la publicidad convencional que están en clara revisión, pero en cómo se utilizan esas herramientas y sobre todo el papel de las redes sociales como conductores de esa conversación. Esa sería la parte del marketing mix clásico, ¿no? Porque hay que añadir las otras 3 P's del marketing, ¿no? Que sería la gente, a los procesos y al entorno físico. También ha terminado con el entorno físico Nacho, ¿no? Bueno, yo creo que en la gente, también ha hablado Nacho de la gente, la cultura en las organizaciones, el cómo trabajamos dentro de nuestras propias empresas, en cómo vemos, examinamos y nos comprometemos con el cliente, con nuestro consumidor en su experiencia. La ha radiografiado perfectamente Nacho. Bueno, el propio teletrabajo, cómo nos cambia. Antes hablábamos, María, de los procesos creativos, ¿no? El estar en tu casa, sí, estás conectado con tu pantalla del ordenador, pero no es lo mismo que estar en contacto con un grupo para crear. La creación se hace en colaboración y se hace también con alianzas. Y eso necesita la proximidad, porque somos gente humana. De momento somos humanos, no máquinas. Los procesos que den facilidad y que den disponibilidad y cercanía a nuestros consumidores. Y finalmente el entorno físico, ¿no? La búsqueda de seguridad y todos estos protocolos sanitarios también. Y bueno, el entorno físico entendido desde lo virtual también, porque muchas veces estamos complicando aquellas cosas que tenían que ser más fáciles. Y por supuesto la seguridad en lo virtual, sentirnos seguros en lo virtual. Por lo tanto, yo me atrevo a deciros 3 cosas para finalizar, que resumiría un poco este espíritu del marketing, no del nuevo marketing, sino del marketing adaptado. Una, que ante el miedo no podemos bloquearnos y que no debemos actuar como empresas o marcas miedosas. El consumidor puede tener miedo, nosotros no podemos compartir ese miedo. Segundo, podemos estar sensibles a ello, pero no podemos compartirlo. Segundo, debemos repensar en las necesidades reales del consumidor y cliente y adaptar nuestra propuesta. Aquí hablamos de flexibilidad, lo he citado antes. Y tercero, yo creo que hay que hacer una demostración de valentía. Valentía porque el consumo va a volver. Y tenemos que hacer ese ejercicio para ser valientes y desbloquear la situación. No podremos acelerar una corrección actual sobre la pandemia y el dramatismo que esta enfermedad tiene. Pero sí que tenemos que ser muy sensibles a que el consumo también solidario debe prevalecer, porque la única manera de renacer de esta situación es que entre todos alimentemos el consumo, porque todos somos consumidores. Y esto es mi conclusión. Bueno, pues muchas gracias a los 3, a María, a Nacho y a Enrique. Y agradecemos muy especialmente vuestra capacidad de síntesis, porque hablar de un nuevo marketing en
12-15 minutos para 3 gurús, como tenemos en esta jornada, pues no es fácil. Con lo cual, en primer lugar, gracias por vuestra disposición y vuestra capacidad de síntesis para mirar e ilustrarnos. Empezamos el debate y, como he puesto ya en el chat, tenéis dos opciones. Uno es levantar la mano y os daremos la palabra en directo, como es el caso de Pellegrín, que ahora lo vamos a invitar a que participe, y otra opción a través de preguntas y respuestas que se las formularemos a cualquiera de los tres intervenientes. Tenemos en línea a Pellegrín, que ha levantado la mano. Le vamos a invitar a que formule la pregunta. ¿Sí? Buenos días. Bueno, pues parece que no está en línea. Le damos la palabra a Luis Perales, que ha hecho una pregunta por escrito, que pregunta: una característica del marketing en algunos sectores ha sido ser muy disruptivo. Ahora todo empuja a un marketing muy digital. Sin embargo, ¿no creéis que para ciertos nichos, productos o servicios o consumidores pueden encontrar una oportunidad de mucho valor en el marketing tradicional adaptado? Ser disruptivos para marcar la diferencia y dar valor a lo nuestro. ¿Quién ataca? María, venga. Bueno, pues yo no creo que las que han sido más disruptivas a lo mejor han sido mensajes que nos han chocado, que no esperábamos, que no estábamos preparados y a lo mejor no sé si es la palabra disruptivo y si es por ahí por donde iba, ¿no? Lo que sí creo que las que han destacado son aquellas que nos han sorprendido, pero nos han podido sorprender con el tono, con el formato y con el mensaje, ¿no? O cuántas marcas han salido y han hecho sus anuncios desde casa. O sea, estábamos acostumbrados a las grandes producciones, a preparar campañas con muchísimo tiempo, a veces con menos, y nos hemos tenido que adaptar también en eso y ser creativos y ser creativos tanto en los mensajes y en la forma como en la producción. Y han tenido tanto éxito más como las grandes producciones, ¿no? Hay otras marcas que han sido disruptivas en que sus planificaciones pues han parado, como decía Nacho, se han revisado y a lo mejor parte de esa inversión que tenían destinada en el año pues la han dedicado a causas solidarias, a acompañar a sus clientes, a estar a su lado de otra forma, ¿no? No sé si esto le vale a Luis. Muy bien, tenemos ya en línea a Isabel Iniesta, que además es otra de las personas activas, y muy especialmente en redes. Igual, Isabel, formula tu pregunta, por favor. Muy buenos días. Lo primero, muchísimas gracias a todos. Me ha encantado. O sea, me habéis tenido enganchada desde el principio. Me habéis dicho unas verdades como puños. Mi pregunta va para cualquiera de los tres. Va a haber una disminución de la demanda a corto plazo, eso es evidente, y eso va a aumentar, en principio, la competitividad entre las empresas. ¿Cómo veis este aspecto? La investigación de mercados, el Big Data, todo esto que, por un lado, se abandonaba la investigación de mercado clásica, todo se iba al Big Data, que no todo el mundo se la puede permitir. ¿Cómo prevéis que va a ser el ataque de unas empresas por otras para sobrevivir? Porque, al fin y al cabo, desgraciadamente, muchas se van a quedar por el camino y sobrevivirán las mejores, las que apliquen recetas de marketing como las que habéis estado comentando. Esa era mi pregunta para cualquiera de los tres. Nacho, venga, pues seguimos el orden. Yo ahora la cojo, Isabel, que no la escurro, pero por cerrar solo un segundo la de Luis, que también me parecía muy interesante y si se puede completar todavía más lo que aportaba María. No sé si tradicional o tradición y autenticidad es lo mismo o no, pero algo que sí me parece muy interesante, construyendo sobre la propuesta que hacía Luis, es que si entendemos, como decía también en alguna otra pregunta que había en el chat que iba leyendo, que el marketing incluye al producto, desde luego que sí, que no solo comunicación, y lo ha reforzado mucho Enrique en su presentación, que incluye al producto, creo que sí que estamos en un momento en el que la autenticidad del producto, pero del producto, de la esencia del producto, va a ser relevante. También lo ha dicho María, que hablaba o sea, recuerdo la slide perfectamente con el tema orgánico, o sea, de la autenticidad, de lo esencial, y yo creo que eso sí que va a ser importante, y creo que tiene que ver algo que ver con lo que tú decías, Luis. Creo que sí que va a haber hueco, incluso exigencia por parte del mercado,
de mucha autenticidad. O sea, que lo que se vea muy esencial, muy de propósito, muy alineado con lo tuyo, que incluso genere cierto sentimiento de pertenencia, un poquito de comunidad, un poquito de me siento afín a ello. Creo que sí que va a haber, hueco. Tú lo preguntabas, yo creo que sí, no solamente en formato tradicional, sino para producto, para esencia. Bueno, del anterior, de lo que comentaba Isabel, pues como en todos los momentos de la historia, habrá cosas que bajarán la demanda y otras pues crecerán. Pues habrá sectores que crecerán. Pero vamos a centrarnos en los que nos decía Isabel, que les van a caer la demanda o que les pueden caer la demanda, o vete a saber si nos va a caer la demanda. Incluye también la banca. Y me resulta muy curiosa tu pregunta, porque ayer estuve también en un webinar, en una intervención, en una entrevista, y me preguntaban sobre si iban a cambiar justo las técnicas de medición de experiencia de cliente. No la experiencia del cliente, sino las técnicas de medición, Si íbamos a cambiar cómo se mide la experiencia del cliente. Digo, ojo, qué buena pregunta. Nosotros estamos cambiando alguna cosa que estamos preguntando, pero no las técnicas para obtener esa información. Siguen siendo las que tenían. Y luego empecé a pensar, me dio una reflexión, digo, ¿qué proveedores me han contactado desde el 16 de marzo? Porque me imagino que os habrá pasado a todos. O sea, aluvión. O sea, eso no ha cambiado. La inmediatez y la infoxicación siguen entre nosotros. Mogollón de informes de qué está cambiando, qué hay, te puedo ayudar. Yo he leído, o sea, muchas empresas de conocimiento, de consultoría, pero ninguna de técnicas de medición y de investigación de mercados, hablándome de técnicas, hablándome de qué ha cambiado el consumidor, cómo va a ser el nuevo consumidor, cómo será el consumidor que viene, cómo va a ser la recaída de otoño. Y digo, no hay recaída. Ya, de eso mucho, pero de cambio de técnicas no. Entonces, a la pregunta, Isabel, yo creo que no va a haber cambio, o no va a haber cambios brutales, que las técnicas más esenciales del marketing están bastante machacadas, que el marketing es una ciencia, como lo es la biología, como lo es la filosofía y como es la medicina, y como tal hay innovación en la misma, pero creo que no va a haber grandes innovaciones en el management del marketing consecuencia del COVID. Puede que haya cambios en el consumidor, puede que haya cambios en los mensajes, puede que haya cambios en la propuesta de valor, pero que nos cambie la investigación o que nos cambie el management del marketing, a mí no me tiene preocupado, no me inquieta, no estoy angustiado con eso. O sea, cómo cambiar al consumidor y cómo debo cambiar el mensaje y el producto, un poco más. Pero las técnicas de marketing no estoy muy agobiado. Creo que las que había hasta marzo van a valer para final de año y los próximos 4 o 5 años. No sé si con esto doy respuesta a la pregunta, Isabel. Continuamos. Pregunta para Enrique Roger, de parte de Paco Sanz. El miedo es contagioso y peligroso, como el COVID, pero libre. ¿Cómo evitar que se transmita a los clientes y a los compañeros? Qué difícil. Bueno, gracias por la pregunta, Paco. A ver, yo creo que hay que compartir. Al final hay que empatizar, como siempre. Pero para mí la valentía y el romper el miedo es principalmente las empresas se atenazan, ven delante un muro, hay veces que lo quieres escalar, pero no quieres romper ese muro. Y yo creo que romper ese muro precisamente es replantear desde... Mira, os voy a poner un ejemplo, ayer lo ponía en otro webinar, ¿no? El restaurante Noma, que sabéis que es el segundo restaurante entre los 50 más importantes del mundo, está en Dinamarca. Es muy bonito, cobraban mucho y era muy difícil ir a comer o a cenar en ese restaurante. Bueno, pues de la noche a la mañana han convertido el restaurante, que tenía un jardín muy interesante, han montado una food truck y hacen solamente dos hamburguesas y vende vino. Y va a estar así 7 meses. Y entre tanto está replanteando todo su modelo de negocio, todo, absolutamente todo. Claro, diréis, hombre, pues claro, lo puedes hacer, tener el jardín, bueno, pero esa decisión, sobre todo esa decisión de tengo que adaptarme o tengo que romper ese muro, ya es importante. Y hay que hacerlo porque, uniendo un poco a la pregunta que decía Isabel, es previsible que tengamos una lucha encarnizada en intentar mantener esas cifras de consumo anterior. Yo creo que hace un planteamiento de recuperar lo anterior que es también un error. Yo creo que hay que partir de cero. Hay que pensar que nadie tiene, por muchas consultoras que se presenten, que conocemos y que han compartido los estudios, hagan escenarios
ahora, en esta situación en la que estamos, que no tenemos vacuna, que no sabemos cómo va a funcionar, en estos próximos 6 meses a 1 año, es muy difícil saber cómo va a ser la recuperación. Es muy difícil saber cómo vamos a reaccionar nosotros como consumidores. Es muy difícil. Podemos hacer mucha investigación, pero es muy complejo. Y creo que aquellas empresas, marcas y personas que mejor se adapten y sean más flexibles y que rompan ese muro, pues van a tener posibilidad de destacar. Una cosa muy importante, en otras crisis no ha sido crisis de incertidumbre general, ha sido pues por la economía, ¿no? Pero es que ahora es todo, ¿no? Y creo que hay una parte de diferenciación que siempre va a existir como ejercicio de marketing. O sea, apelar a la diferenciación, a una buena segmentación, a una revisión de propuestas de negocio, propuestas de ideas, y siempre en tener un potencial de esa idea de servicio muy adaptado y muy poderoso. Esas son las que realmente van a ganar. Continuamos. Andrés Lafuente nos pregunta que tras ver la influencia que tienen estos tiempos del COVID las redes sociales, si cambia el modelo de marketing a través de las redes. Venga, que me lanzo. Yo no creo que cambie, o sea, lo que cambia es el entorno y lo que cambia es el momento y lo que hay que cambiar es toda la comunicación, independientemente del canal. Como decía antes Enrique, las redes sociales, pues claro, han sido una fuente, un canal muy importante durante estos días. Entonces, te adaptas al mensaje, a estar cerca del cliente, pero al final es un canal muy efectivo y que ha llegado, ¿no? Entonces, no sé si con esto le respondemos. Gracias, María. Continuamos, tenemos muchas preguntas. Belén López Oria pregunta que aunque las circunstancias hayan hecho que la evolución del contacto online se haya acelerado, ¿creéis que se mantendrá esta evolución en el tiempo o que volveremos al uso tradicional de la comunicación, aún bastante presencial? ¿Volveremos a lo de siempre? ¿Necesitamos vernos y tocarnos? Venga, pues me pongo, ¿no? Seguimos así el orden de ruleta. Venga. Lo primero, un saludo y un abrazo para Belén, que nos conocemos mucho, que somos amigos. Espero que estés muy bien, igual que todos. No es lo que ha dicho Belén en la pregunta, pero por hacer una primera aproximación, creo que hay que tratar de entender el mundo físico y digital. Como hay un palabra por ahí que se han inventado, el digital, que mezcla el físico y el digital. La convergencia, la omnicanalidad, la multicanalidad, la ubicuidad, hay un montón de palabras que tratan de invitarnos a una realidad que sí que creo que es chula, que no son mundos enfrentados y que no son excluyentes y que no está uno contra el otro. De hecho, las apuestas que yo he conocido en sectores y alguna en mi sector de obligarle a los clientes a elegir un canal u otro de relación o un canal u otro de consumo de manera excluyente no han triunfado y casi todos han tratado de tener un mínimo equilibrio. Y creo que eso es porque hay cosas que son consustanciales a la esencia humana, como la música, como la escritura. Mira que somos digitales y mira que escribimos, pero seguimos escribiendo en los colegios, y menos mal. Y nos sigue gustando coger un boli y tener un trazo de boli. Entonces, creo que hay cosas que son muy esenciales y muy consustanciales a la naturaleza del ser humano. Y un mínimo roce de piel con piel, creo que es así. No sé cómo es de mínimo, no sé cuánto decir. Entonces, hay determinados procesos organizativos, sobre todo los de carácter creativo, la generación de confianza. Ahora estamos teletrabajando sobre la base de confianza generada en relaciones presenciales pasadas. ¿Qué pasará cuando se empiecen a crear equipos nuevos desde cero, que nunca han convivido, ni tienen la expectativa de convivir? ¿No? Hay multinacionales que ya lo hacen. Sí, en parte, pero al final siempre un mínimo contacto, hay que ver cómo es de mínimo, cuándo tiene que ser, cómo tiene que ser, pero sí que creo, como dice Belén, que es oportuno, tanto en la relación entre empleados como cliente con empleado, que pueda haber para algunos productos y para algunas relaciones en relaciones de producto un mínimo contacto de piel con piel en alguna ocasión. Entonces, ¿qué nosotros observamos que sí que creemos que se va a quedar? El avance de adopción digital de muchos productos y servicios acelerado que hemos visto en estas semanas, pensamos que se queda. Es como si hubiéramos pasado del 2020 al 2030. Y una curva que iba así, de repente, ¡pum!, tiene un escalón discreto y seguirá su tendencial hasta donde tenga su techo. Y eso pensamos que no va para abajo y que eso se mantiene. Pero no pensamos que todo lo que se ha perdido de presencial por estar confinados se vaya a perder del todo. Seguimos creyendo que hay muchos productos y muchas relaciones, B2B también, que van a requerir de una interacción
personal que ahora, como muy bien dice Enrique, no me atrevo a decir ni cuántas van a ser, ni cómo van a ser, ni a partir de septiembre, ni de enero del 2021. Pero que algo va a haber, yo apostaría que seguro. Muy bien, pues pregunta para Enrique, por alusiones, porque habla del sector del consumo. En definitiva, entiendo que el marketing nos puede condicionar el día después, pero esto no es lo que la sociedad necesita. La responsabilidad social se impone en algunos sectores de forma obligada, como es el caso del consumo y la banca. ¿Qué opináis? Sí, yo creo que todos estamos aspirando, fijaos, lo que voy a decir, yo creo que todos estamos aspirando a lo que antes teníamos. Pero a fuerza de ser realistas con lo que hemos vivido, también somos, en teoría, algo conscientes de que no va a ser igual. Entonces nos estamos debatiendo entre unas cosas y las otras. Yo creo que tanto el consumo, como antes decía, va a volver y creo que el consumidor tampoco va a estar dispuesto a que, no digo que sea conservador, pero a que les trastoquen lo que hasta ahora le había dado seguridad. Yo creo que hay cosas que se van a quedar, como decía Nacho, pero que en el gran consumo, y tal y como lo hemos visto, va a haber, por un lado, van a crecer mucho los básicos, que los básicos, por razones de esa nueva segmentación que antes decía y por la desigualdad, va a hacer que tomen un papel muy importante. Lo superfluo va a ser más diferenciador y va a llegar a determinar gente muy concreta. Y vuelvo a decir, va a haber una parte conservadora. A lo mejor las mecánicas de acercarnos a los consumidores van a ser otras en el sentido del tono, etcétera, etcétera, pero se va a buscar cierta consistencia sobre lo que antes se conocía. No creo que sea tan de ruptura como nos podemos plantear. Un poco estoy en lo que decía Nacho y también ha dicho María, ¿no? Continuamos. Aquí hacen varias preguntas, con lo cual le vamos a pedir a María que sea breve, porque si no se nos podía alargar. Pregunta si va a ser crucial la confianza y las fuentes de confianza en el posicionamiento. Si han cambiado estas fuentes de confianza. Si están apareciendo nuevas fuentes fiables para establecer puntos de apoyo en el conocimiento del cliente y el mercado. ¿Y qué papel tendrá la experiencia y la silver economy? Para mí, como decía Enrique, o sea, estamos en un entorno que no conocíamos, que hemos vivido el miedo y que también como sociedad y como sociedad económica lo que tenemos que hacer es pues, dar esos mensajes de tranquilidad y preparar los espacios para que sean seguros, ¿no? Para que al final no nos pueda el miedo, que al final cuando tomas una decisión por miedo, pues a lo mejor no es la idónea, ¿no? Y no puedes vivir constantemente en ese miedo. Entonces, la confianza creo que es vital en estos momentos para recuperar ese consumo que decía Enrique. Veremos cómo somos de capaces, pues por todo, pues porque de la crisis sanitaria pasamos a la crisis económica pues bueno, que estamos viendo que va a ser fuerte. Entonces, realmente la confianza para mí es clave, o sea, y hay que trabajar en que esa confianza nos ayude, o sea, dar motivos para confiar y que esa confianza, dentro de lo posible, ayude a que el consumo vaya en auge. O sea, esos dos objetivos son claves ahora. Y si va a haber nuevas fuentes, o sea, pues yo creo que lo hemos estado comentando los tres, tanto Nacho como Enrique, a lo largo de las exposiciones, ¿no? De cuáles van a ser esos anclajes en los que podemos trabajar. Muy bien, además, como Nacho ha hecho alusiones a la preparación de Ibercaja ante la situación, ataca aquí con una pregunta bastante interesante David Peinado. Dice, esta situación nos ha cogido de imprevisto y hemos dependido de acciones de emergencia y de lo preparados que estábamos en cada empresa. Si, esperemos que no, se cumple una nueva oleada, ¿qué medidas de prevención podemos tomar en las empresas para estar mejor preparados para otra posible situación así? ¿Qué sería lo más importante a tener en cuenta? A ver, no es una pregunta fácil, como ninguna, pero bueno, que yo diría lo primero, repasarse las presentaciones de Enrique y María, eso como punto 1, de Enrique Torgetti y de María Sassot me refiero, ahora un poco más en serio.
Desde un punto de vista de lo que sería el contenido, es que creo que no hay respuesta. Porque, y me explico, una segunda oleada de una crisis como esta que nunca habíamos vivido, tampoco la hemos vivido. Entonces, podemos presumir que los consumidores se comportarán igual que como se comportaron en la primera oleada, pero no tiene por qué ser así. Porque ellos también van a vivir algo que ya han vivido y entonces tienen una certidumbre que cuando vivieron la primera no la tuvieron. No sé si me estoy explicando. O sea, otra cosa sería que viviésemos otro COVID, el COVID-37, dentro de 10 años y que alguien tirase de hemeroteca y probablemente entonces pudiera... Pero algo tan que en otoño nos encontráramos en una cosa así, no será tan abrupto todo, tan caótico y tan incierto como probablemente ha sido lo de marzo, seguro, pero tampoco me atrevería a decir que será un clon. No diría que será del 16 de marzo al 30 de abril, llevado del 15 de octubre al 30 de noviembre. Estoy casi seguro que el consumidor hará cosas distintas, porque va a vivir algo que ya ha vivido antes y eso le va a llevar a reacciones diferentes. No lo sé si volveremos a salir a los balcones o nos dará pereza o nos inventaremos una cosa nueva, o si acopiaremos papel higiénico o cerveza. No lo sé. Pero entonces, eso desde un punto de vista de contenido, ¿vale? Lo que sí que creo que nos puede haber servido esta desafortunada vivencia que hemos tenido en marzo es para crearnos marcos conceptuales. Es decir, en qué nos tenemos que fijar, qué nos vale pase lo que pase. Y ahí sí que creo que es interesante pues sacar algunas lecciones de lo que estamos viendo ahora. Y de eso hay un montón de literatura, o sea, es que está viendo un montón. Es que me ha parecido muy interesante lo que decía Enrique, me parece de lo más determinante el no bloquearse. O no bloquearse por lo menos durante demasiado tiempo. O sea, a lo mejor decir, entro en shock en un día o 3 días, o en 3 días entras en shock, no es una cosa gotita a gotita que la ves venir, sino ¡pum!, entras en shock. Bueno, pues igual te puedes bloquear 4 o 5 días hasta que tienes una respuesta, pero en una semana, 2 o 3, porque el sentimiento de abandono por parte del consumidor es muy rápido. Y ahora probablemente sean todavía más exigentes, no sentirse abandonados. Entonces esa parte que nos decía me parece muy relevante, no bloquearse por el miedo. Y luego pues tratar de tener una cierta serenidad, pensar cuándo tienes más a ganar haciendo que no haciendo, aunque no te bloquees, y recetas mágicas no creo que vaya a haber. Un buen marco conceptual y observar mucho al consumidor, como nos decía también Isabel, que será importante ver qué es lo que hace el consumidor, que será distinto. Gracias, Nacho. Alberto García pregunta que en otros países están entregando dinero para el mantenimiento del consumo. Y se puede considerar un buen marketing de los estados para evitar el miedo, para dar seguridad. ¿Va a ser efectivo? Bueno, Nacho, yo creo que esta te toca a ti, aunque hayas acabado de hablar. No, o sea... Bueno, Venga, yo por apuntar algo, por no meterlo en la política, a Nacho. Yo creo que al final se están probando un montón de historias. O sea, si nos retrotraemos a otra crisis que fue del 7, recordaos que ya nos dieron un dinero en nuestras rentas para gastar, ¿no? Y eso no funcionó. Entonces, yo no creo que la capacidad que el gobierno tenga que dar dinero. Yo creo que tiene que facilitar, pues eso. Yo creo que no son momentos para subir impuestos, bueno, otras cosas que ya estamos escuchando y cada uno puede tener su opinión, ¿no? Pero yo creo que dar dinero para gastar no lo veo como, no sé, no lo veo muy acertado, pero no sé qué incidencia podría tener, tengo dudas. Continuamos. Si consideráis que el nuevo marketing, ¿cuáles son las posibilidades para el pequeño comercio? Y también para los emprendedores más jóvenes, que va a ser muy complicado remontar esta situación. ¿Qué recomiendas para pequeños comercios, María, que hagan de campañas o de actuaciones en marketing? Bueno, pues para pequeños comercios y también para emprendedores, creo que hay, como decía Nacho, que hay que escuchar, ¿no? Que hay que escuchar a tu cliente, a tu consumidor, ponerte en tus zapatos y ver lo que es lo que necesita en ese momento. Y yo creo que ya los pequeños negocios se han adaptado, los emprendedores también, y cada uno pues, ha respondido durante esta crisis de una forma u otra y han estado ahí a su lado, con lo cual seguir viendo qué necesidades tienen y ir respondiendo a esa demanda, o sea, ser muy ágiles, adaptarse. O sea, yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Que, pues como decía antes Nacho, no sabemos qué va a pasar
más adelante si vamos a tener una recaída o no, pero lo que habrá que hacer es seguir adaptándose, como lo hemos hecho. Muy bien, Santiago Guizel nos pregunta si nos parece que perdemos hasta cierto punto el tiempo intentando prever escenarios futuros que es imposible adelantar y sería mucho más útil capacitarnos para tomar decisiones en materia de marketing y sobre todo en comunicación para que no volvamos a ver las cosas como las hemos visto en estas 8 semanas. ¿Qué decisiones habéis abordado al respecto con vuestros equipos de comunicación que pueden complementarse con marketing, pero que tienen visiones bien diferentes? Son muchas preguntas en una, pero por tratar de ir secuencialmente dando respuesta a todas o la mayoría, la primera, completamente de acuerdo, no perdemos un poco el tiempo, perdemos el tiempo del todo tratando de adivinar el futuro. Pero creo que esto somos varios lo que lo estamos diciendo ya antes del COVID. O sea, porque ya, lo del COVID ha sido algo espectacular, pero es que antes se hablaba de la palabra VUCA, y hablábamos del cambio, lo que pasa es que, como decía muy bien Enrique, es una pasada. Cuando pensábamos que no podíamos ir a más, o a menos, o más rápido, de repente nos encontramos, esto se nos deja todos descolocados. Pero que veníamos hablando en febrero de lo brutal que estaba siendo el cambio, volátil, incierto, caótico, con complejidad, ambiguo, y dábamos charlas del cambio, que ahora se ha quedado un juego de niños ese cambio. Y ya entonces creo que muchos decíamos que merece más la pena en generar capacidad de adaptación en vez de tratar de adivinar el futuro. La banca ha sido un sector históricamente muy dedicado a la predicción, a tratar de adivinar cómo va a ser el futuro, porque tiene mucho que ver en nuestros modelos de negocio, en nuestras cuentas de resultados y sobre todo en el tema de macroeconomía. Ahora se hace, lo necesitas, tienes que introducirlo en tus modelos económicos desde un punto de vista macroeconómico, pero vamos, ni se nos ocurre tratar de pensar, de adivinar cómo será el futuro del consumidor. Lo que queremos tener es capacidad de adaptación para ser ágiles, como en esta crisis que nos hemos encontrado, y los principios muy claros para no desdibujarlos. Factor humano, conveniencia, utilidad y autenticidad. Son estos 4 principios, como entidad, ¿vale? Y luego, metodologías ágiles y alianzas para dar respuesta. Y con eso, que venga lo que Dios quiera, que es muy difícil saber lo que va a ser. Eso en cuanto a no hacer escenarios, sino tener foco y capacidad de adaptación. Totalmente de acuerdo con lo que se formulaba en la pregunta. Entre el conflicto entre la comunicación y el marketing, del que nos podría hablar muchísimo mejor Enrique, porque ha vivido las 2 gorras, pero cada vez es mucho más difuso. O sea, es que ¿qué es comunicación y qué es marketing? Para una entidad como Ibercaja, por ejemplo, que tiene una capacidad de inversión en publicidad, entendamos la tradicional, en medios pagados, inferior a determinados competidores con los que estás de tú a tú, con la oficina uno enfrente que otro de grandes bancos, la comunicación, por ejemplo, es muy relevante. No solo la publicidad, los 2 mundos son muy importantes. Entonces, si tienes claro el foco y si tienes claro los mensajes, utilizas una vía, utilizas otra de una manera muy síncrona y muy coordinada y no entramos en conflicto. Al contrario, trabajamos de una manera bastante sinérgica y en muy buena colaboración, ¿vale? Pasan algunas organizaciones y otras no, pero vamos, que tiene que ser así. Más en un mundo de las fake news, en el que se espera que lo que se comunique sea cierto, que sea veraz. Sí, el brand content está muy bien, pero el brand content pagado, entonces la comunicación y el marketing tienen que ir muy de la mano. Es muy, muy difusa la línea, tiene que ir muy alineado. Y hay fórmulas de hacerlo, O sea, hay fórmulas para poder hacerlo. Y pues con comités de comunicación, con comités de contenidos, con reuniones periódicas, con colaboración. Entonces, bueno, yo creo que allí no se trata de conflicto, se trata de tener claro el foco, a quién me quiero dirigir, qué le quiero decir, de qué me sirve la parte pagada y de qué me sirve la parte no pagada para hacerlas trabajar de manera conjunta. Bueno, hemos visto todos que Ibercaja ha hecho publicidad subliminal con ese azul, que nos parece maravilloso. Sí. Gracias. Continuamos. Aquí Raúl hace dos preguntas. Que hay que saber adaptarse a las necesidades de un nuevo cliente. Pero ¿qué consejos daríais para que los negocios que vuelven a abrir recuperen a los clientes? Porque hay algunos comercios, como las tiendas de ropa, que necesitan el contacto directo vendedor-cliente. Y otra pregunta, ¿qué puestos de trabajo habéis observado que están surgiendo? Yo en la primera me ha salido así de repente. Yo creo que no hay que replantearse en recuperar al cliente. Perdón. Es que yo creo que es engañarse. O sea, el cliente está allí. O sea, no lo has perdido. O sea, no se ha perdido el cliente. Hay un marco general que es el que está condicionándole, que yo creo que seguro que esto con el tiempo y con algo de acción por parte de todos
vamos a hacer que la gente gane confianza, pero creo que el planteamiento no es tanto que voy a perder al cliente o ya lo he perdido, eso no, sino es cómo adapto mi negocio para dar con estas claves que antes hemos dicho, la seguridad, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que realmente le hace dudar al cliente. Pero yo creo que el planteamiento no es he perdido al cliente, no, el cliente no lo has perdido, está allí, sigue estando allí. Y además hay un margen de mejora, alguien ha hablado del margen de mejora, creo, que es evidente, hay cosas que rápidamente se van a adaptar y lo estamos viendo, o sea, ahora es poner la televisión, la caja tonta, y enseguida ves cómo la gente está buscando salidas y está adaptándose de una manera muy ágil, muy rápida, ¿no? Yo creo que es eso, el cliente no lo has perdido, ese es el primer contacto, no has perdido el cliente. Luego la segunda no me acuerdo ya era. Aquí Diego, que así me ha hecho los deberes porque me ha hecho una pregunta o una aseveración para cada uno de ellos, de los tres ponentes. Con lo cual, para María lo que cuenta es lo que los hacen sentir las marcas. Hay marcas que deben reflexionar si es conveniente transmitir algunos mensajes. Hay superficies comerciales que invitan a acelerar tus compras y terminar cuanto antes. Esto es una agresividad tremenda. El cliente lo percibe. Claro, pero ahí volvemos un poquito a si tenemos claro nuestro propósito, nuestra esencia, cómo somos y cómo nos gusta trabajar y que nos vean y que nos perciban, ¿no? Entonces, al final tu comunicación, la buena comunicación para mí entendida tiene que ser muy coherente y cuando antes decíamos que tiene que ser auténtica está basada en eso, ¿no? En que haya una coherencia, en que no pierdas tus raíces. Y que, pues, o sea, si tú vendes tranquilidad no puedes estar diciendo ale, vete a la caja a pagar. O sea, todo tiene que tener su coherencia. Entonces, las marcas que han salido con mensajes que nos han agredido, pues quizás no se han posicionado en primera línea, ¿no? Como decía antes Enrique. Para Nacho, dice que el cliente quiere seguir siendo atendido por personas y ahora no ha quedado más remedio que potenciar las consultas vía internet o teléfono. Pero si queremos volver a la normalidad, hay que hacer una campaña de invitar a la gente y de animarla a que vuelva al contacto personal. Bueno, al final, y ahora ya me meto en mi sector puro y duro, no voy a hablar del retail porque somos unos retailers un poquito distintos al retail del consumo. Los servicios de asesoramiento personal, que puede ser presencial o no, pero los servicios de asesoramiento personal, lo que pretendemos es que nuestros clientes, cuando necesitan una ayuda que un humano le va a prestar en tiempo real, mucho mejor, en un horario concreto, porque las personas tienen una vida y también se quieren ir a su casa después de trabajar. Entonces, cuando eso sea así, tiene que ser presencial. Podrá ser personal, podrá ser presencial, podrá ser por teléfono, pero entre personas. Y puede ser en un espacio físico, por supuesto. ¿Qué es lo que estamos observando en banca en general? Que para aquellas cosas que realmente no requieren de la ayuda, del asesoramiento, del acompañamiento, de la empatía, de la indagación, de la respuesta en tiempo real en función de cómo vaya siendo esa conversación de un humano, al consumidor en general le va a resultar más conveniente un servicio que sea 24/7 y 365 días. Si nos vamos a cosas tan esenciales como coger dinero de una ventanilla, pues las oficinas tenemos unos horarios, puede que haya gente en la oficina y puede que toque esperar. Sin embargo, los cajeros no tienen horario y tienen efectivo y se puede elegir hasta el billete. Entonces, el contacto personal y presencial es necesario para todo aquello donde el valor está en que lo haga un humano, y eso es así. Ahora, yo me imagino que si a alguien le apetece pasar un buen rato, preferirá tomarse una cerveza AMBA con María que ir a una oficina de un banco a charlar. Entonces, ahí es donde hay que ir buscando... Otra cosa es que pongas en las oficinas cerveza. Eso es lo que tienes que hacer. Y entonces iremos al banco. Que sepas que así iremos al banco. Pones unas ámbar en las oficinas y iremos todos al banco. No podremos gestionar las filas. ¿Cómo hagamos eso? Bueno, no sé si da respuesta, pero hay que buscar un adecuado equilibrio en la vida de la gente, o sea, en la vida de los clientes, de valor, útil, empatía, tiempo real, personas, y hay otras cosas en las que tiene sentido para unos y para otros que vayamos encontrando cómo dar ubicuidad y 24/7 que es conveniente para todos. Y aquí hablan del comercio de proximidad para Enrique, que para la vuelta a la normalidad hay que poner el foco en lo bueno que es la gente vuelva a la proximidad, a la cercanía.
pero esto se va a dar. Yo estoy plenamente convencido de que la proximidad es un valor, Incluso el tacto personalizado va a ser otro valor. Con la seguridad de siempre, pero eso es un valor seguro. Y lo local desde lo auténtico es sumar. Es sumar en ser diferentes. O sea, yo estoy convencido. O sea, que es una buena oportunidad para el comercio, que lo tengan claro, es una buena oportunidad para el comercio cercano, próximo, de trato humano. Bueno, para acabar ya, un mensaje breve de cada uno para decir qué nuevo marketing, sí o no, y qué opináis del nuevo marketing, hacia dónde vamos a ir. Venga, en una frase. 30 segundos. María. Para mí el nuevo marketing, como ya he comentado, es que se potencian, ¿no? Se aceleran algunas tendencias y que ganarán aquellas marcas que tengan y que pongan al consumidor pues cerca de su realidad, ¿no? Que estén más cerca de su realidad. Gracias. Yo no creo en ese nuevo marketing, yo creo que es un marketing adaptado a una nueva realidad que no se sabe cómo va a venir, pero que seguro que la vamos a vivir. Y si la vivimos con pasión, entendida la pasión, a lo mejor no tan emocional como antes, pues será más llevable. Pero seguro que es un marketing adaptado, no es un nuevo marketing. Nacho. Que es imposible adivinar el futuro y que es mejor tratar de entender qué está pasando en la sociedad y adaptar tu producto y tu forma de acercarlo al cliente a esa nueva realidad. Y que si lo haces con autenticidad, con honestidad, para conseguir resultados, para conseguir cuentas resultados, pero con honestidad y autenticidad, si te equivocas y eres ágil y respondes, el mercado probablemente lo acepta. Bueno, pues vamos finalizando ya. Está claro que ni María, ni Enrique, ni Nacho han necesitado de marketing. Hemos llegado a tener hasta 170 personas conectadas online. La presentación de los tres, así como el vídeo, por si alguien quiere volver a profundizar en sus presentaciones, estará disponible a partir de esta tarde en aragonempresa.com. Agradecer muy especialmente a María, a Enrique y a Nacho su total disponibilidad, que nos han compartido sus conocimientos y que ha sido un placer. María. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias a vosotros. Y a todos que han estado ahí. Gracias. Sí, gracias a todos. Tomaros una cerveza, pasar por Ibercaja y Esencia os hace la creatividad. Esto es venta cruzada. Muchas gracias. Eso es. Buenos días.